Bienvenido a todo el mundo a este nuevo podcast denominado Espacio Inmobiliario de Agencia SPY. Soy Carlos Besini y he sido agente inmobiliario registrado con una experiencia de casi una década en el sector. En esta primera edición, que va a constar de 10 capítulos, pretendemos dar información de utilidad del sector inmobiliario a la sociedad en general. No pretendemos para nada combatir el mito que pesa y pesará, con seguridad, sobre actores y aspectos de la realidad inmobiliaria. Pero sí que es nuestra intención compartir en positivo y enriquecer todas las oportunidades que puedan aparecer dentro del sector para todo el mundo. Y en este caso lo vamos a hacer con la participación de personas que a través de su experiencia quieren cambiar y están comprometidas con la manera de pensar en las propiedades y en su desarrollo. Prepárense para conocer el lado más humano de este mundo, porque hoy, más que nunca, es momento de construir evolución. Acompáñenos en este viaje, porque aquí cada palabra cuenta para edificar un mundo mejor. Y ese, ténganlo en cuenta, es nuestro mejor deseo. Sin más, están invitados a participar de este primer capítulo, que va a tratar de la antropología del espacio habitado. Buenos días. Estamos aquí acompañados de Ángela Calero, por cierto muy bien acompañados. Ángela Calero es la presidenta de la Asociación Valenciana de Antropología. Buenos días, Ángela, ¿qué tal? Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Muy bien, gracias por acompañarnos. Venimos a hablar de antropología del espacio habitado. En este caso queremos explorar en cómo los lugares, los espacios que vivimos y en los que vivimos moldean a las personas y moldean también a diferentes y diversas culturas. Y también vamos a intentar averiguar o interpretar claves sobre cómo los diferentes grupos culturales conceptualizan, diseñan y usan estos espacios dentro de los entornos naturales donde viven y dentro de sus construcciones. Para ello, pues voy a hablar de quién es Ángela Calero brevemente, y comentar pues, que Ángela Calero es diplomada en Trabajo Social, licenciada en Antropología Social y Cultural y tiene un máster universitario en Bioética. Es doctora en Antropología Social y Cultural, con mención internacional desde junio de 2014, y también es mediadora intercultural acreditada por la Dirección General de Igualdad en la Diversidad de la Comunidad Valenciana. No sé si quieres también aportar algo más de tu currículum en este caso. Bueno, nada, que hace un par de años que estoy trabajando como personal docente e investigadora en la Universidad de Valencia, en el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, y poco más, que desde hace un año ocupo el cargo de presidenta de la Asociación Valenciana de Antropología, y ya está, creo que es suficiente. Muy bien, vamos a hablar justamente un poquito de qué es AVA, que es justamente lo que has dicho, la Asociación Valenciana de Antropología. Voy a dar unas pinceladas. Esta asociación se constituyó en 2004 por iniciativa de antropólogos y antropólogas de las universidades valencianas. El AVA forma parte de la Asociación de Antropología del Estado español y es una entidad nacida con la voluntad de representar y coordinar las diferentes vertientes y manifestaciones de la antropología del Estado español. ¿Es así? Es un poco... Sí. Aunque luego al final también daremos unas pinceladas, ¿no? De lo que es AVA, qué hacéis, para finalizar un poco el Vale, el pues podcast, lo dejamos para el ¿vale? final, si quieres, sí. Bien, pues nada, me apoyo en papel porque un poco lo que te decía antes, ¿no? Que yo ya por mi edad soy más de lápiz corto que memoria larga. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre conceptos generales para introducir un poco el tema. Vale. Me parece que es muy importante enriquecer la información que tiene el espectador y también la gente que trabaja dentro del propio sector inmobiliario sobre cómo está relacionado este sector con el concepto hogar, con el concepto espacio habitado. En este sentido, ¿cómo podrías definir qué es la antropología en general, aunque tenga diversas líneas de contenido? Bueno, voy a intentarlo. Vale. La antropología, y en concreto la antropología social y cultural, es una disciplina científica que se enmarca dentro de las ciencias sociales y que tiene como objetivo o como objeto de estudio el análisis, la comprensión del ser humano a través de sus manifestaciones culturales, de sus prácticas, en definitiva de sus formas de organización social. Entonces lo que le interesa a la antropología es todo aquello
que le va a permitir acercarse a esa comprensión del ser humano a través de la cultura y de cómo viven en sociedad, en definitiva. Como tú dices, la antropología nació al finales del siglo XIX como muy vinculada al estudio de otras culturas o grupos humanos más pequeños, pero la verdad es que en la actualidad tiene numerosos objetos de estudio y es verdad que es una disciplina muy amplia que tiene algo que decir prácticamente de todo lo que acontece en relación con el ser humano, ¿no? Una de las características básicas de la antropología es precisamente la metodología, ¿no? el punto de vista teórico y metodológico, y es que tenemos la etnografía, ¿no? Como una de las principales aportaciones de la antropología, que es la manera que tiene de acercarse a ese objeto de estudio, ¿no? Es una disciplina que nos permite estar muy cerca de las personas a las que queremos conocer, a las que queremos comprender, que tiene mucho que ver también con la comunicación interpersonal y demás, ¿no? Entonces, bueno, al final es una disciplina que se diferencia de otras precisamente por eso, porque nos da la capacidad o la posibilidad de acercarnos al ser humano de otra manera. Claro, qué importante también que todos los espectadores o la sociedad en general tengan este tipo de conocimientos, porque claro, a la hora de buscar una casa, un inmueble para adquirir, es muy importante también saber cómo quizá queremos vivir, ¿no? En este caso, que me puedas también comentar cómo podría estar relacionado la disciplina de antropología con el hogar o el espacio habitado, pues puede ser interesante, ¿no? Para la gente que nos esté viendo, ¿no? ¿Qué puedes aportar en este sentido? Sí, bueno, al final lo que decíamos, que la antropología como disciplina se interesa por todo aquello que está relacionado con el ser humano y en la construcción de la cultura, y al final el espacio habitado, y en este caso el espacio habitado doméstico, es uno de los principales lugares donde generamos esa cultura, donde nos relacionamos, interaccionamos a nivel familiar y demás, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las diferentes líneas de investigación dentro de la antropología se han desarrollado a lo largo del siglo XX. Por un lado, lo que conocemos como la antropología del espacio, que es un ámbito de la disciplina que se ha dedicado a analizar las relaciones entre el entorno y el ser humano, cómo las personas hemos ido construyendo mecanismos culturales para adaptarnos al entorno en el que vivimos y cómo se produce esa interdependencia, ¿no? Entre la cultura del ser humano y el aspecto más material del entorno y cómo se ha ido configurando, etcétera. Entonces, bueno, eso por un lado, antropología del espacio. Y luego hay una línea concreta de investigación que es la antropología del espacio doméstico, ¿no? Que tiene más que ver con esa construcción de intimidad que llevamos a cabo dentro de los hogares, dentro de las viviendas, y cómo la vivienda se constituye como el eje de separación entre el espacio público y el espacio privado. Y por lo tanto, dentro de los hogares, dentro de las casas, tenemos toda una serie de manifestaciones culturales que tienen que ver precisamente con la construcción de la intimidad, con la construcción de lo privado, ¿no? Luego, si quieres, podemos hablar de también cómo eso se relaciona con otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, con el género, con temas de edad, de clase social, de desigualdad, etc. Claro, seguro, está conectado. Claro, yo quería ir también a conceptos básicos en ese sentido y en lo que estás diciendo, porque muchas veces, con la experiencia que tengo inmobiliaria, casi una década, he comprobado que hay gente que busca quizá un techo para dormir, que puede tener que ver a lo mejor más con el género, y hay gente que necesita poco espacio y, sin embargo, hablando de género distinto, mucho espacio, ¿no? O, por ejemplo, hay gente que prioriza más por que tenga unos buenos servicios que el lugar donde va a habitar, porque a lo mejor es una solución habitacional para dormir, hablamos de una vivienda dormitorio, ¿no? Servicios como, por ejemplo, salud, educación, dependiendo también de la estructura familiar. ¿Es así? ¿Funcionamos así hoy en día? ¿Tenemos estos criterios de búsqueda, tú crees, por géneros y por necesidades de servicios? A ver, está claro que al final tienes que intentar buscar un lugar para vivir que se acomode también a tu estilo de vida, a tu tipo de estructura familiar. No es lo mismo vivir solo que tener niños, por ejemplo, a la hora de buscar una solución habitacional. Luego también es verdad que nos vemos abocados muchas veces a buscar y escoger entre lo que el sistema nos permite, ¿no? Y a nivel económico nos podemos permitir. Pero desde luego que está muy relacionado, porque al final el lugar en el que vives te va a permitir desarrollar un estilo de vida u otro, te va a permitir relacionarte con la
con la vecindad, por ejemplo, con la comunidad de una forma o de otra, y es evidente que dentro de lo doméstico, como ese espacio privado de existencia, se van a ir manifestando los diferentes roles que ocupa cada persona, por ejemplo, dentro de la familia, y esto tiene que ver también pues, con el género, con la edad, y vinculado con lo que decías de los servicios y las prestaciones que puede tener más el entorno o el espacio urbano, también va a tener mucho que ver con la clase social, ¿no? Y con las posibilidades que tú te puedas permitir en cuanto al acceso a esas prestaciones o a esos recursos. Claro, estás hablando de criterios personales, de criterios económicos, pero quizá también las costumbres culturales influyen, ¿no? En el diseño, por ejemplo, de nuestras viviendas, en la manera de vivir, ¿es así? Sí, claro que es así. De hecho, vemos cómo, o sea, si haces un análisis transcultural, te das cuenta de que en diferentes lugares del mundo se vive de formas distintas y que eso tiene un impacto directo en pues, cuestiones urbanísticas, arquitectónicas, por ejemplo, cómo se construyen las casas, cómo las habitamos, etc. O sea que no solo es una cuestión a nivel histórico que se han ido transformando las casas, sino que también a nivel transcultural en diferentes lugares del mundo se vive de forma distinta. Y eso tiene que ver con los rasgos culturales, con las costumbres, un poco con las prácticas. Entonces, bueno, si partimos de ahí, pues sí que es verdad que, claro, ahí se produce un poco una paradoja porque no sabemos muy bien qué se produce primero, ¿no? Si el cambio cultural y que eso conlleva una serie de cambios arquitectónicos, etcétera, o que muchas veces por los cambios en los modelos de construcción, que no solo dependen de la cultura, sino de otros muchos factores económicos, etcétera, ¿vale? También nos vemos abocados a ese cambio de modelo habitacional, ¿no? Por ejemplo, cómo nos relacionamos con las personas que viven en nuestra finca, ¿no? O cómo nos relacionamos con los vecinos, con las vecinas. Eso es verdad que se ha ido transformando a lo largo de las últimas décadas, de los últimos años, pero también es verdad que está muy influenciado por cómo vivimos, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy en día en una finca no hay ningún espacio de socialización en el que tú puedas compartir más allá del subir y bajar en el ascensor. Sí, a no ser que sea algo residencial, ¿no? Claro, Donde por hay eso. Una piscina, por Exacto, ejemplo. Exacto. Estas, entonces, ¿no? es verdad que antes las casas y o sea, según el lugar en el que vivimos, las casas se construyen de una manera o de otra y promueven o facilitan un tipo de relaciones u otras. Claro. Yo sé que perteneces a un grupo, creo, y es donde además tuve también conocimiento de ti, donde se trabajan las diversidades funcionales, corrígeme si no es así, y donde hay un caso que a mí me pareció muy curioso. Y bueno, ¿podrías explicarnos un poco también para que lo conocieran los espectadores? ¿Qué hicisteis en este caso? Sí, bueno, no está tan relacionado con las formas de habitar el espacio o la construcción, sino con la adaptabilidad de los espacios, ¿no? Al final, creo que es importante tener en cuenta que los espacios construidos no dejan de estar al servicio de las personas y, claro. no al revés, o sea, no es tanto una adaptación que tengamos que hacer de nuestra cultura a los espacios, sino que tendríamos que adaptar los espacios a nuestra cultura. Y en ese sentido, en el diseño universal, el diseño para todos y vinculado con la accesibilidad universal, en este caso para la diversidad funcional, hicimos un estudio sobre la accesibilidad, en este caso en espacios hoteleros, para personas sordas. Entonces, a través de una empresa que se llama Visualfy, que diseña dispositivos electrónicos para facilitar la accesibilidad en el ámbito doméstico y también en espacios públicos, de lo que se trataba era un poco de ver cómo ese diseño, en este caso de un hotel, facilitaba o impedía el uso de las instalaciones por parte de clientas, en este caso sordas. Y entonces, bueno, fue muy interesante también trabajar conjuntamente con las personas bueno, con el personal también del hotel, para ver de qué manera se podía adaptar tanto el espacio como los servicios que en él se ofrecían a las personas, en este caso sordas, ¿no? Pero esto lo vemos en multitud de espacios, tanto públicos como privados, la falta de accesibilidad, ¿no? Porque vemos que los espacios no están diseñados, no están adaptados a las necesidades de las personas, entendiendo que las personas somos diversas, sino que, bueno, al final cumplen unos estándares vinculados con la normalización o lo que se considera normativo, y es algo a lo que muchas personas no pueden acceder. ¿Los resultados fueron buenos? O sea, de esta experiencia, la que has comentado. Sí, bueno, al final uno de los resultados fundamentales es que falta mucha formación. Es decir, que las personas que se dedican a la construcción, al diseño de espacios, deberían de formarse un poco más sobre la naturaleza humana en definitiva, ¿no? Y sobre aspectos antropológicos que tienen que ver, en este caso, con la diversidad funcional y con cuestiones de accesibilidad universal,
pero no solo. Al final, dentro de la arquitectura tiene que haber un conocimiento por entender, bueno, y también las administraciones públicas que se dedican a la promoción de vivienda, por entender estilos de vida, prácticas culturales, necesidades de las personas a las que van a... Claro, que es un poco el hilo argumental de este espacio, ¿no? De este podcast, para que conozcamos estas cuestiones. A veces no las pensamos, no las reflexionamos, pero es así, a mi entender. Por otro lado, ¿de qué manera crees que el espacio físico contribuye a la formación de la identidad cultural? Como decíamos antes, cuando nace la antropología se dedica principalmente a ver de qué manera el ser humano se adapta al entorno en el que vive. Y la cultura no deja de ser el resultado de esta adaptación. Es decir, nos organizamos social, política, económicamente para adaptarnos a un medio, ¿no?, que es el entorno en el que vivimos. Desarrollamos determinadas prácticas culturales, rituales, religiosas, etcétera, para dar una explicación y esa adaptación. Entonces, al final, el espacio en el que vivimos forma como una parte muy importante de nuestra identidad cultural, el sentimiento de pertenencia, por ejemplo, a un espacio, a un barrio, a una ciudad, a un pueblo, ¿vale? Eso tiene mucho que ver con el espacio que habitamos. Entonces, por ejemplo, dentro de la antropología hay algunos estudios que se vinculan, lo que decíamos antes de la antropología del espacio, el concepto de lugar, por ejemplo, que es un concepto que propone Marco G. y que nos habla de que un lugar no es cualquier espacio, sino que es un espacio muy concreto en el que podemos leer algo acerca de las identidades de las personas que lo habitan, ¿no? Y podemos entender y comprender a las personas que están allí en función del análisis de ese espacio, ¿no?, que es un lugar. Entonces, es verdad que en las ciudades y en los espacios de la hipermodernidad, ¿no?, en la que vivimos, cada vez hay menos lugares porque tenemos muchos espacios que no nos dicen nada de la identidad cultural de las personas, ¿no? Una sala de espera, un aeropuerto, etc. Sin embargo, en los espacios urbanos, o sea, dentro de nuestros espacios de vida, de los barrios, etc., hay muchos lugares que nos hablan de la cultura de las personas que allí viven, ¿no? Por ejemplo, la plaza de un pueblo, un espacio de encuentro dentro de un barrio. O sea, todo eso nos habla mucho de cómo son las relaciones de las personas que allí viven. Claro, te lo iba a decir porque tengo una pregunta exclusivamente para eso, que es que si puede ser el espacio un medio de inclusión o exclusión social, porque estaría relacionado quizá con esto que estás diciendo, ¿no? Sí, evidentemente los parámetros de diseño urbanístico están últimamente trabajando en esta línea, ¿no?, de crear espacios que sean inclusivos para todas las personas, con independencia, pues lo que decíamos, de su diversidad funcional, sexual, étnico, racial, etc. Espacios que sean inclusivos, espacios que generen comunidad, ¿vale?, por contra otros espacios que están generando exclusión, que están generando desigualdad social. Evidentemente, hace falta pasearse un poco por cualquier ciudad para darse cuenta de que hay espacios que promueven la inclusión y espacios que nos hablan de segregación, de exclusión, de marginalidad, etc., ¿no? Entonces, al final creo que en el diseño de las ciudades, de los espacios urbanos, hay que tener todo esto muy en cuenta, claro, ¿no? Hay muchos estudios que hablan, por ejemplo, del impacto que tiene en la vida de las personas y en la calidad de vida al final, la existencia de espacios verdes dentro de los municipios, espacios de socialización, lugares que te permitan el encuentro, ¿no?, también intergeneracional. Es como el concepto de ágora, ¿no?, antiguo. Sí, sí, al final, o sea, yo siempre hablo de la plaza, ¿no?, de ese lugar de encuentro en el que, bueno, hay muchos usos al final y cada grupo, cada colectivo le va a dar un uso, ¿no? Pero... Se me ocurre ahora una curiosidad al hilo de lo que vas hablando, que estoy pensando que si no sería, y esto no tiene que ver con nada de relación con el sector inmobiliario, si no sería Titanic, la figura del barco Titanic y todo lo que ocurrió, antropológicamente, sería un reflejo, una metáfora de la sociedad, a nivel de economía, de clase social, de espacio donde cada uno habitaba y le permitió salvarse o no salvarse. Sí, no sé, es una curiosidad que me ha venido al hilo, ¿eh? Refleja bastante la estratificación social que padecemos en nuestras sociedades occidentales contemporáneas. Claro, sobre todo, ¿no?, en un suceso como el que tuvo lugar, bueno, ¿no? Sí, bueno, y al final ahí también lo podemos vincular con el concepto de la belleza vinculada, la comodidad vinculada también con los espacios, ¿no? También, y esto claro, lo vinculamos también con los hogares. Al final, no todas las personas tenemos acceso al mismo tipo de espacios que garanticen no solo nuestra vida, o sea, no solo unas condiciones de vida dignas, sino también
una vida que porque no pueda ser más cómoda, pueda ser más bella, o sea, este concepto de la buena vida o del buen vivir, claro, que parece que en nuestra sociedad, bueno, pues está como muy restringido a determinadas capas de la sociedad y a lo que no todo el mundo tiene acceso, ¿no? Y centrándonos un poco en la antropología, ¿para la antropología sería, por ejemplo, esto un desafío, el hecho de participar de este tipo de iniciativas para las mejoras de todo lo que estamos hablando dentro de la posible relación que tenga, tanto con el espacio habitado individual o como todo el entorno, el tipo de construcción? ¿Tendría algún foco actual para tener protagonismo la antropología en esto? A ver, como antropóloga y amante de la antropología, te diré que creo que la antropología es muy pertinente para hablar de muchas cosas y es una, mira, en antropología decimos, es como una metáfora que utilizamos, ¿vale? Que es ponerse las gafas de la antropología, ¿vale? Que es al final una manera de mirar, un filtro con el que miramos las cosas y que nos permite acercarnos a la realidad social de una manera muy concreta y muy característica, ¿vale? Es como una... Estamos hablando de metodología científica, evidentemente, pero estas gafas de la antropología te permiten tener una sensibilidad sobre la realidad social, pues que es, como yo diría, exclusiva de la antropología. Entonces, por supuesto que la antropología tiene mucho que decir en todo lo que tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de las personas, ¿no? Claro. Entonces, creo que sí que es un reto el poder estar presentes en muchos más campos donde se están tomando decisiones que al final van a afectar a la vida de las personas, ¿no? Y bueno, aquí podríamos ver de qué manera la antropología puede acompañar procesos de diseño y transformación urbana, de diseño de nuevos espacios de vivienda que estén más adaptados a las necesidades de las personas, a la cultura de las personas y a los modos de vivir, ¿no? Y que sean más respetuosos también con eso. Bien, vamos a ir acabando, pero en este sentido, por ejemplo, tú eres docente, eres investigadora. ¿Animarías, por ejemplo, a nuevos estudiantes de antropología a que se decidieran a tener ese protagonismo dentro de la antropología relacionada con el espacio habitado? A ver, para mí la antropología adquiere su máximo sentido cuando se vincula con lo práctico, con cuando lo útil, está ¿no? al servicio de las personas y de la comunidad, ¿no? Entonces, esa parte de la antropología aplicada, la antropología vinculada con cuestiones prácticas, creo que es fundamental y creo que sí que nos puede dar las claves para que las nuevas generaciones de antropólogas y antropólogos que vienen puedan tener un peso decisivo sobre todo en dar voz a las personas, a la población, a la ciudadanía, para que puedan participar en esos procesos de decidir cómo queremos vivir, cómo queremos que sean nuestras ciudades, cómo queremos que sean nuestras casas. Entonces creo que ahí la antropología puede tener un papel fundamental. En ese sentido, pues sí, animar a los jóvenes y a los estudiantes, antropólogos y antropólogas a tener siempre ese espíritu crítico reflexivo, porque al final la antropología es una ciencia muy reflexiva, ¿no? Que le permita poner la disciplina al servicio de la ciudadanía al final, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Muy bien. No sé si la antropología está experimentando quizá un auge o al contrario una decadencia, eso ahora me lo dices tú, pero al hilo y por acabar con dos cuestiones también, quería preguntarte si hay algún proyecto o libro que te gustaría recomendar a la audiencia en general, pues para profundizar en el tema de la antropología. En general. Vale, bueno, a ver, la antropología en general... Tiene muchísimas líneas y caminos. Claro, o sea, pues, no sé, para un acercamiento general al campo de la antropología, ¿vale? Existen muy buenos manuales, pues tenemos el de Kotak, el de Barbara Miller, el libro, por ejemplo, una de las primeras novelas, yo creo que nos animan a leer la gente que empezamos en el campo de la antropología, es un libro de Nigel Barley que se llama El antropólogo inocente, ¿no? Que relata, pero bueno, más vinculado con el estudio de sociedades ajenas a la nuestra, ¿no? En el campo de la antropología del espacio habitado y de lo doméstico, sí que es verdad que hay diferentes líneas de investigación en marcha, ¿no? Por ejemplo, un profesor de la UNED que se llama Francisco Cruces tiene una línea de investigación muy interesante sobre la antropología de la vida cotidiana, la antropología de lo doméstico. Tiene un documental que está disponible online, yo creo, que se llama El orden que habito y en el que sí que explora diferentes maneras de vivir y de habitar el espacio construido, que me parece, bueno, que puede ser una puerta de entrada para la gente que esté interesada en este campo. Muy bien. Y ya la última pregunta, que como hemos dicho, me gustaría que hablaras de
como presidenta de la asociación que representas, la Asociación Valenciana de Antropología. Sí. Y en este sentido, pues nada, ¿en qué situación está actualmente? ¿Qué actividades y funciones realizan dentro de la relación con la sociedad? Sí. ¿Invitarías también, por si tenéis algún evento próximo a la ciudadanía en general para que os conociera? Háblame de todo ello. Vale, bueno, si hablo de Lava no paro, ¿eh? Bueno, cortito, sí, si no se nos aburre. La Asociación Valenciana de Antropología al final es un espacio de encuentro de personas, antropólogas o no, que tengan intereses antropológicos y que estén, eso, pues, o sea, que tengan como un interés en general por estudios de todo tipo, ¿no? O sea, vinculados con la cultura, con el patrimonio, con la interculturalidad, en fin, mucho tipo, ¿no? Entonces, al final es un espacio de encuentro para profesionales, activistas, docentes, interesados en la antropología. Y entonces intentamos que sea un espacio de reflexión también. Y lo que ofrecemos, bueno, pues al final tenemos programas de formación, diferentes actividades de formación a lo largo del curso, para estudiantes, pero también para personas que están ejerciendo, ¿no? Y para poder ir actualizándose. Como estamos vinculados con ASAE, también informamos sobre todo tipo de eventos vinculados con la antropología que tienen lugar a nivel de Estado español o a nivel internacional. En definitiva, también intentamos impulsar la antropología, no solo la que se hace dentro de la Comunidad Valenciana, sino a nivel internacional, poner encima de la mesa, ¿no?, la importancia que tiene la antropología, los estudios antropológicos y la contribución que podemos hacer a nivel de comunidad y para la ciudadanía. Entonces, bueno, en este sentido, en esta nueva etapa de la Asociación Valenciana de Antropología estamos intentando salir un poco también de lo urbano, salir un poco de Valencia. Por supuesto, hablamos de una asociación que abarca toda la Comunidad Valenciana, ¿vale?, Castellón y Alicante, y tener más contacto con la gente que está empezando en el campo de la antropología, con otras asociaciones también del Estado español que hacen cosas muy interesantes en diferentes líneas de investigación y esto, ¿no? Y bueno, pues como próximos eventos tenemos mucha relación con el Museo Valencià d'Etnologia. Ahora, el 14 de junio, tenemos una actividad en el museo, que es un convoy para hablar de sociolingüística, por ejemplo, para ir viendo un poco las actividades. Sí. Eso me interesa. Y luego, bueno, estamos organizando un congreso Marca ABA, ¿vale?, que será en noviembre, 14, 15 y 16 de noviembre, en relación con narrativas de resistencia y las violencias en la actualidad. Vamos a hacer un análisis sobre los diferentes tipos de violencia que existen en la actualidad a través de diferentes mesas o simposios y nada, está ya toda la información rodando. Hemos sacado la primera circular, está en redes sociales, podéis seguirnos a través de la página web del ABA, de nuestras redes sociales. Mira, exacto. Justamente ahora la están poniendo. Sí, y nada, y bueno, en realidad ese es como el próximo evento así en general al que invitamos a participar a la gente interesada en antropología. Pues genial. Ángela, estoy encantado de que hayas abierto este podcast de Espacio Inmobiliario de Agencia SPY. Ha sido personalmente, y espero que también para la audiencia, muy enriquecedor todo el tema de lo que hemos hablado, y si puede aportar algo útil estos conocimientos a la gente que nos ve, pues con eso estamos ya más que satisfechos. Nada más, gracias por estar ahí y os emplazo para el siguiente capítulo.